le decía, sin embargo, a pesar de ser lugar, en el principio, McLuhan, del trabajo sobre los medios, fue el primer referente teórico que comprende la complejidad de los medios, no solo la importancia. ¿Qué quiere decir complejidad? Por ejemplo, para McLuhan, en uno de esos gestos que lo constituyen un personaje especialmente atractivo y controversial, es tan medio como extensión del hombre, el teléfono como el auto. Es decir, la relación comunicación-transporte, que estaban en movimiento en la década del 60, fines de los 50, para él forma parte de un mismo movimiento de reintegración del individuo en la sociedad, ¿no? De reinterpretación del conjunto de la cultura. Por ejemplo, es muy interesante, obviamente para los que nos interesan los medios de sonido, pero especialmente para los que nos interesan los medios de sonido, y pensamos que la poca importancia que le da la sociedad a un fenómeno que sin embargo tenemos todo el tiempo frente a nuestros ojos, ¿no? Es muy interesante cómo no pensamos en el teléfono, en el fonógrafo y en la radio como objetos teóricos complejos y menos con su sistema, y sin embargo, cada vez más, cuando estamos en la calle, vemos gente en bicicleta, caminando, con sus auriculares, no recibiendo nada audiovisual, algo que es puro sonido. No nos damos cuenta que la gente habla, todos hablamos del celular, porque podemos mandar mensajes de texto, es escritura, pero junto con el aumento de la aparición y la expansión de los mensajes escriturales y de la fotografía y los videos y todo lo que se va a venir con los smartphones, las conversaciones telefónicas exclusivamente de sonido han explotado, así se han decuplicado en los últimos 5 o 10 años. Es decir, hacemos muchas cosas más con el teléfono, pero además hablamos mucho más por teléfono. ¿Qué hace eso? Es decir, es un fenómeno que está en el centro de la sociedad y que no se le presta atención. Nosotros pensamos que la única razón para que ello ocurra es porque es un fenómeno muy importante, no porque es un fenómeno poco importante. Es que de tal nivel de estructuralidad y falta de control social que la teoría teme meterse en ese barro complejo. McLuhan, cuando empieza a hablar, a clasificar los medios en fríos y calientes, es uno de los sus grandes y controvertidos sistemas de clasificación, empieza por los medios de sonido. Él, en época, además es muy gracioso porque dice que el crecimiento del nazismo fue porque existía la radio, que si hubiera existido la televisión, Hitler no hubiera tenido la más mínima posibilidad. Entonces él pensaba que el riesgo era la radio, no la televisión, en época televisiva. Siempre McLuhan tiene un lugar en nuestros estudios, siempre tenemos que volver. Es de inevitable referencia porque él y sus discípulos atraviesan, aunque lateralmente en nuestra producción en general, todos los trabajos que citamos. Pero sus teorías son difíciles de combinar con metodologías que permitan análisis en profundidad de los medios. Y es muy difícil combinarlas con modelos generales de la sociedad. Es como uno cuando entra con McLuhan, que los que lo han leído, los que hemos leído, es muy difícil sostener que tiene una línea homogénea de trabajo durante todos los años. Hay temas que son recurrentes y cuando los retoma cambiándolos. O sea, es un actor complejo como autor, es más un autor que un investigador. Eso genera que McLuhan figure en la mayor parte de nuestros trabajos. Era en el congreso sobre McLuhan que hubo en Barcelona, que fue un congreso muy grande y que estuvo prácticamente, salvo el hijo, que estuvo toda la plana mayor del McLuhanismo, de la ecología de los medios. Los tipos se enferman, Logan, de Kerckhoff, todos se enferman porque se dice que McLuhan
se lo toma así, como un tipo de intuiciones y de sugestiones, y nunca para avanzar en el estudio de su obra. Vamos a avanzar un poquito más sobre eso, porque es así, pero funciona así. Y lo que es importante que no caigamos fácilmente, por lo menos, en que excluimos a McLuhan porque nos cuesta meterlo en algún renglón comparativo con las otras teorías sobre la comunicación. Las ideas de McLuhan, cuando aparecen, la frase que ustedes tienen muy bellamente fijada en sus paredes, tenés que poner alguna de esas frases, algunos enunciados en contacto con alguna teoría de la comunicación de las que habitualmente utilizamos, incluido la sociosemiótica. Pero lo que no debe confundirnos es, nuestra vida académica está construida por duras regulaciones. Y el pensamiento de McLuhan es un pensamiento, más allá del esfuerzo que vamos a ver acá, que hizo el propio McLuhan y su equipo de regulación, es un pensamiento desregulado. No debemos, digo, en un año de homenaje a McLuhan, eliminar a McLuhan de nuestras exposiciones, de nuestras reflexiones, de nuestros estudios, porque nos resulta difícil de procesar, de metabolizar. Esa debe ser una de las razones por las que debemos todo el tiempo darnos una vuelta por McLuhan, porque de un viaje a través de McLuhan siempre salimos renovados en nuestros esquemas que se están poniendo rancios y enmohecidos. Un recorrido por las proposiciones de McLuhan. Algo que es muy importante en McLuhan, que es una idea muy rara, muy fecunda y muy difícil de continuar, es que los medios no son exclusivamente un sistema técnico o todo el tiempo un sistema técnico. En ese sentido, acordamos con él. Sino que son también, a veces solo, a veces conviven las ideas, a veces se contradice y a veces se privilegia una sobre otra, pero es frecuente en McLuhan, especialmente el McLuhan de los medios como extensiones del hombre, entender a los medios como conjunto de obras terminadas, de mensajes cerrados, ¿no? Esa frase, el contenido de una película es una novela, una comedia o una ópera. Ahí, lo que habitualmente nosotros consideramos un medio, el hecho de que sea un film, es un texto del medio cinematográfico, él lo pone en serie, en antecedente consecuente con otros géneros. Esa idea es una idea que por un lado obliga al estudioso, que fue algo revolucionario en su momento, que si hablo de televisión tengo que sacar conclusiones dentro de la televisión y dentro de lo que la televisión tiene adentro de ella. No puedo escaparme, como es frecuente en esas teorías o fragmentos teóricos o modalidades teóricas que llamamos sociologismo o economicismo, que para dar cuenta de la televisión tengo que hablar de la sociedad que lo contextualiza o de la economía que lo sustenta. McLuhan, y en ese sentido es algo que nosotros seguimos ese camino, te obliga a que si vas a hablar de un medio tenés que hablar del contenido del medio, con sus fuerzas y sus debilidades, en nuestro concepto McLuhan, pero no podés escaparte para otros fragmentos, de entrada para otros fragmentos de la vida social para explicar lo que ocurre en un medio. Otra idea muy fuerte de McLuhan y que fue muy útil para muchos desarrollos posteriores y que era muy novedosa en ese momento, es que un medio es un medio en singular y que tiene una vida propia y que lo justifica como tal. Él, cuando habla de medio de sonido, después voy a hacer alguna mención más,
hace observaciones muy sutiles, muy interesantes sobre el lugar que lo fonográfico y lo radiofónico tuvieron en el despliegue de lo musical en el siglo XX y en el desarrollo de la industria musical. Sin embargo, para él, y nosotros sabemos que desde el principio el desarrollo de los géneros populares musicales fue en una articulación de otros medios, pero el teléfono, el fonógrafo y la radio, el teléfono de entrada, rápidamente sirvió para que los oyentes llamaran para pedir temas musicales, desde la década del 30, en un momento, en cuanto hubo telefonía más o menos accesible, empezó a interactuar para distintas cosas, pero una para sí, pedir temas musicales, pero él siempre es, la radio es un medio, la televisión es un medio, el teléfono es un medio, el fonógrafo es un medio, el automóvil es un medio, el tren es otro medio, el telégrafo es otro medio, etcétera, etcétera, ¿no? Un sistema de medios individuales que se articulan a nivel cultural, no a nivel intermediático. Clave en el pensamiento de McLuhan, clave y así, sin ninguna duda, es irrenunciable, la noción de extensión. Es decir, el ser humano es mediatizado o no mediatizado. Si es mediatizado se caracteriza porque amplía su oído, amplía su conocimiento, amplía su tiempo, amplía su espacio de incidencia y de interacción. Eso genera que todo lo que es mediático es más que lo no mediático. En algo, puede ser en riesgo o puede ser en éxito, pero la más controversial de sus contribuciones, la más complicada, es la de oposición medios fríos, medios calientes. En primer lugar, porque si uno toma las definiciones y las descripciones de los medios como extensiones del hombre, obviamente ahí tiene una definición de cada medio, es o frío o caliente. Pero en el conjunto de su obra, esas definiciones y las clasificaciones suelen variar. La clasificación, además, cuando uno la ve, no es una clasificación exclusivamente material. La radio es fría o caliente, la televisión es fría o caliente porque en su circulación entra la imagen, entra el sonido con mayor frialdad o con mayor calidez, pero el efecto nazi de la radio es un efecto que incluye la relativa presencia de lo agrario en la Alemania nazi, en la Alemania pre-nazi. Es decir, de pronto pasamos de lo que es radiofónico a lo que es agrario y está sostenido en algunas descripciones del investigador y algunas concepciones generales sobre que, por definición, como pensamos todos, lo nazi es malo. Si lo nazi tuvo éxito en lo radiofónico debe ser favorecedor de lo nazi. Eso es algo muy controversial porque la radio fue tanto utilizada por el nazismo como por los aliados. Los fenómenos políticos son absolutamente contradictorios, además están en conflicto, y sin embargo el medio es el último. Ese tipo de particularidades en la obra de McLuhan tiende a disolverse por este modo de trabajar las relaciones del medio con el conjunto de la cultura y los sistemas políticos.